Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Este programa me ha costado mucho empezar a grabarlo. Me he obligado, así que allá vamos. ¿Y qué es lo que me paralizaba? El exceso de información. Ya es el tercer día seguido que grabo sobre esta serie de paraísos perdidos y encontrados. Y ahora quería hacer un capítulo específico sobre náufragos y naufragios. Se me ocurrió la idea de Robinson Crusoe y luego otras ideas, pero nos vamos a centrar en lo de los naufragios por ahora. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empecé a buscar información, pues me quedé abrumado, porque tengo información para ahogarme. Y entonces no sé por dónde empezar, no sé por dónde abarcarlo, y si empiezo a abarcarlo todo me voy a desviar del tema, voy a hacer un monográfico de 4 horas, me voy a volver loco y se me va a hacer bola, porque esa no era mi intención, y hacer un resumen es muy difícil. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir sin haber hecho el programa de hoy? Y digo, pues no, mira, lo voy a hacer así, como salga, y voy a mostrar cómo es lo de recopilar información, y cómo a partir de buscar información en el sitio más tonto, que es la Wikipedia, vas tirando del hilo y te va saliendo ahí. Sí, porque empiezo por la Wikipedia. Pero bueno, no adelanto acontecimientos. A lo mejor esto, más que la historia que yo quería contar de naufragio, va a ser la historia de una investigación. Pero, como esto se llama Primum Gradus y hay alguno, seguro que habrá algún friki que a estas cosas le gusten, pues le voy a dar inputs para que investigue por su cuenta. Y yo no digo que alguno de estos temas algún día los trate en profundidad. Así que vamos a empezar. Vamos a meternos en el ajo y vamos a ver de dónde saqué las fuentes y de lo que encontré tirando del hilo. Y no todo, porque es que para volverse loco, ya lo veréis. El documento de Word es unos cuantos enlaces que yo recogí para ahondar sobre el tema y a partir de ahí pues prepararme el guión. Bueno, y aquí ya empieza el desastre. ¿Por qué? Porque me vi desbordado, porque un tema, lo vas tomando en un momento dado que tienes unos 5 minutitos, mira, me lo voy guardando, pero luego tengo que tirar más del asunto y la verdad es que llega un momento en que te desbordas y a veces llegas a callejones sin salida. Entonces, la idea principal que yo tenía era, vamos a hablar de naufragios, que siempre es interesante, y vamos a hablar de Robinson Crusoe. Pero yo tenía una vaga idea de que Robinson Crusoe estaba basado en naufragios anteriores, ¿no? Entonces, y alguien me había soplado de que el náufrago en el que se inspiró era alguien español de por lo menos casi 200 años antes y tal. Pues es una verdad que no creo que se sostenga. Eso es chauvinismo. Pero efectivamente existe ese náufrago. Digamos que la inspiración inmediata debió ser un náufrago escocés. Pero bueno, ya que encontré al tal Pablo Serrano, que fue el náufrago del que hablábamos, pues vamos a hablar sobre él, el Robinson Crusoe español. Y entonces, claro, ahí cierro esta página llena de enlaces, os los voy a poner tal cual, y yo os digo que, ya veréis que como algunos de estos enlaces son realmente desastrosos. Pero vamos allá. Entonces, nos vamos aquí a la Wikipedia, tenía un enlace a la Wikipedia, sí, porque... Dirás, pero tú investigas en la Wikipedia, un poco cutre esto. No, la Wikipedia es como la puerta de entrada. Y también nos he de advertir que a veces está muy bien. ¿Qué quiero decir con esto de que está muy bien? Pues hombre, pues que te ofrece un resumen bastante bueno. Yo os he de confesar que en la carrera de Historia aprobé una asignatura concretamente que se llama Historia de Roma usando la Wikipedia. Porque era una pesadez los manuales que tenía. Y al fin y al cabo, la historia de Roma es algo tan consensuado que más o menos con la Wikipedia lo apruebas. Bueno, va cambiando con el tiempo, porque siempre hay gente que va cambiando cositas de aquí y de allá. Pero como no es un tema político en el que hay consenso, pues las cosas están bastante calmadas. Ahora, si pones un tema de actualidad y que crea tensión, pues cada día cambia aquello y la gente hace trinchera. Pero claro, es muy difícil que haya trinchera. Yo soy más de Bruto y yo soy más de César, o yo soy más de la República y yo soy más de Augusto y del emperador, no sé, es que o yo soy más, sí, puedes ser más pro, pero no te va la vida en ello. En cambio, haz tú, pues no sé, un artículo en la Wikipedia, yo qué sé, sobre Franco, bueno, que sí,
Pues seguro que existe, sí, pues está lleno de, son polémicos seguro. Sobre la guerra civil española, pues polémicos seguro, pero, bueno, hecho esta introducción, pues Robinson Crusoe me pareció una cosa bastante, el artículo que le dedican es bastante interesante, sobre todo porque además me llevaría a ver, pues, la influencia que ha tenido esta novela en otros escritores, aquí me sale James Joyce, bueno, como una novela pues que realmente reflejaba un ideario concreto de una época concreta, ¿no? Un ideario de la Inglaterra del siglo XVIII con sus sesgos religiosos y de, bueno, en fin, todas estas cosas. La novela está llena de sermoncitos moralistas y todas estas cosas, y en fin. Y lo quería comparar luego con la vida del propio Defoe, no sé cómo que es realmente novelesca, y no me voy a meter en ello porque lo describí aquí, y en fin, y luego compararlo con el Robinson español, que tenía otra forma de ver las cosas. Bueno, total, que aquí empieza ya a hablar de posibles antecedentes, y hablan de los dos principales, Alexander Selkirk, que por lógica tiene este marino escocés, que más cercano a él en el tiempo, y Pedro Serrano. He dicho Pablo Serrano, pues es Pedro Serrano, anda que yo también. Selkirk era más cercano en el tiempo a Defoe, el autor de Robinson Crusoe, porque fue rescatado en 1709 tras pasar más de 4 años en una isla desierta que hoy lleva el nombre de Isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, Chile, en honor a la fama mundial de la pieza literaria. Su historia de supervivencia fue ampliamente publicitada después de su regreso a Inglaterra. Una fuente primaria, lógico, era el que conocía. Por cierto, él pasó 4 años. El Robinson Crusoe de Daniel Defoe pasa 28 años. Hay una sutil diferencia. Bueno, pero luego habla también del marinero español Pedro Serrano, quien naufragó y sobrevivió entre 1526 y 1534 en Banco Serrana, un pequeño atolón caribeño en cuyo honor lleva el nombre hasta que fue rescatado. A él hace referencia Garcilaso el Inca en sus comentarios reales de los incas. Bueno, dice que también hay quien dice que estuviera inspirado en el Critilo, personaje del Criticón de Baltasar Gracián. Bueno, esto no lo había oído nunca. Y está fuertemente influida por la novela del siglo XII de Ibn Tufail, el filósofo autodidacta. Bueno, me han entrado mareos. Yo sabía lo del Pedro Serrano y lo de Alexander Selkirk, pero el otro no. Bueno, ya habla del Robinson Crusoe en el cine y la cultura popular, ya ves que da mucha referencia. Y luego aquí al final es la parte más sustanciosa porque te da un montón de referencias y de posibles enlaces. Pedro Serrano, el Robinson español que sobrevivió 8 años en un islote bebiendo lluvia y comiendo tortugas en el mundo. Entonces vamos aquí y Pedro Serrano, el Robinson español que sobrevivió 8 años en un islote bebiendo lluvia y comiendo tortugas. Y vamos para abajo y ahora dice, si quieres seguir leyendo, hazte premium. Pues no me hago premium. Así que adiós, muy buenas. Y una de las cosas que tengo aquí abiertas de los enlaces es una cosa, espejo de navegantes, expertos en arqueología navegal de ABC, es una separata. Y entonces el artículo es realmente bueno, pero cuando pasas la primera página, porque la primera página está sembrada. Yo creo que el autor no la hizo el autor, un tal Javier Noriega, 2 de agosto de 2016. Es decir, porque está redactada con los pies y las referencias están mal. Por ejemplo, título: La historia que inspiró a Robinson Crusoe, española. La historia española que inspiró a Robinson Crusoe, porque es que lo otro es redactarlo mal, es llevarlo a confusión. Pedro Serrano, 1526. Mirad qué título: La historia que inspiró a Robinson Crusoe, española, Pedro Serrano, 1526. Eso no es un título, eso es una venganza. Pero luego pone una serie de citas y pone: La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, que vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada, Cita de Robinson Crusoe. Atención, lo siguiente que pone es: el hacerse pedazos el navío dando el agua a roca o dando en alguna roca o encallando en el arena de modo que se abre y desbarata, y lo mismo el ser hundida con las olas. Diccionario de Covarrubias. ¿Pero qué está diciendo? Pues la definición de naufragio, pues ponlo bien. Y ya, por último, esta es tremenda.
Os la voy a leer entera y luego veréis por qué digo que es tremenda. Dice: a Pedro Serrano le cupo en suerte perderse en ellos y llegar nadando a la isla, donde se halló desconsoladísimo, porque no halló en ella agua, ni leña, ni aun hierba que poder pacer, ni otra cosa alguna con que entretener la vida mientras pasase algún navío que de allí lo sacase, para que no pereciese de hambre y de sed, que le parecía muerte más cruel que haber muerto ahogado, porque es más breve. Así pasó la primera noche, llorando su desventura, tan afligido como se puede imaginar que estaría un hombre puesto en tal extremo. Y al final pone el autor de la cita, Garcilaso de la Vega, siglo XVI. Yo, claro, digo, mira, Garcilaso de la Vega hablaría de eso. Garcilaso de la Vega, el introductor exactamente no, fue Juan Boscán, su amigo, pues, de los metros italianos, del soneto y tal, en España, un gran poeta militar, pero yo no me sonaba que hubiese hablado de naufragios. Entonces descubres que efectivamente el Inca Garcilaso de la Vega, que no tiene nada que ver, o sea, está mal citado, por favor. ¿Y quién es el Inca Garcilaso de la Vega? Es un tipo curiosísimo al cual le dedicaré un programa. Es un literato nacido en Perú, de padre español y de madre, supongo que inca. Sí, inca. Y hizo una célebre obra que es La Araucana, un poema épico. El primer literato mestizo de cierta importancia, por no decir el primero en absoluto. Y, referencias mal hechas. A partir de aquí ya empieza el artículo. Y ves que está bien redactado, pero, hijo mío, te han hecho, se lo digo al autor, te han hecho un 7 con la presentación. Dice: al pensar en un naufragio puede sobrevenir diversas ideas a nuestra mente. Robinson Crusoe, la película de Tom Hanks, Náufragos, y a partir de aquí empieza a desarrollar el tema y es muy interesante. Pero sobre todo porque aquí también te da referencias, y en un momento dado pues me da una referencia que yo no conocía y que me ha abierto un mundo. Pero como yo no soy lo suficientemente friki, pues lo dejo correr. Y es el nombre de una persona que narró el naufragio de Pedro Serrano, que es, a ver si me sale ahora el nombre, es Cesario Fernández, teniente de navío, secretario de la Junta Consultiva de la Armada. Bueno, aquí tengo uno de sus libros, que es Naufragios de la Armada Española. Aquí no está, lo he mirado por ahí y no está este naufragio, pero tiene una literatura extensísima, este tal Cesario Fernández. Por favor, buscad, si os interesan estos temas navales, buscad Cesario Fernández. Y este libro, esta edición es de 1867, y lo he encontrado en Script, que es donde encuentro los libros raros. Estoy suscrito a Script. Y posiblemente si busco lo otro lo encontraría, pero me doy cuenta que ya me estaba... Pero bueno, ¿veis cómo vas encontrando cosas y puedes...? Luego también tengo por aquí un artículo del National Geographic. Toca madera, porque National Geographic, no sé, le tengo un poquito de manía, pero el verdadero Robinson Crusoe, y hablan de Alexander Selkirk. Hay que decir que Robinson Crusoe está ambientado en una isla cercana al Orinoco, y este está en las islas de Juan Fernández, que está en el Pacífico. Y luego otra cosa, pues mirad, buscando la relación del naufragio del maestre Juan, que es concretamente lo que escribió este Cesario Fernández. ¿Y dónde me lo he encontrado? Mira, relación del naufragio del maestre Juan, ocurrido en 1528, tal cual lo publicó en el apéndice al Estado General de la Armada en el año 1822, don Martín Fernández Navarrete. Advertencia preliminar. Pues todo esto me lo encontré en un foro. En los foros encuentras auténticas maravillas. Foro todoavante.es. Los amantes de la historia recurren a estos sitios, porque lo que no dice uno lo dice el otro. Es una maravilla. Pero imaginaos, todo esto en letra apretada. A ver qué más hay por allí. Esto no sé ni lo que... Ah, sí, bueno, ya está. Y cuando ya estás convencido que lo de Pedro Serrano va para adelante, dice: la creación de un náufrago llamado Pedro Serrano, una historia intercalada en los comentarios reales de los incas. Bueno, y aquí no sé si lo que pretende decirme este señor en esta especie de tesina o tesis o abstract o como quieran llamarlo, es que se lo inventó el tal Inca Garcilaso de la Vega, o realmente, bueno, por lo cual siembran más dudas. ¿Y qué más hay por aquí? Maestre Juan Zarpa, bueno,
Maestre Juan Zarpa de Santo Domingo. Aquí habla de Pedro Cifuentes, que es el que armó la flota que naufragó, en el cual iba el náufrago Pedro Serrano. Bueno, aquí ya está. Bueno, con esto creo que habéis tenido bastante, ¿no? Para que veáis lo complicado que es hacer un programa. Yo creo que ya renuncié a él y le dije, mira, voy a dar noticia de todas estas cosas y decir que hay un antecedente hispánico, y luego, bueno, y luego que Robinson Crusoe, pues que posiblemente se inspiró en el tal Selkirk. Y con esto y un bizcocho yo creo que doy el tema por rematado y vamos a decir lo que a mí me interesaba decir realmente, que no era solo esto de los naufragios. Bueno, uno de los motivos de este capítulo de náufragos es dar noticias de más náufragos ilustres que me han llamado la atención. Ahora voy a hablar de dos que son náufragos no precisamente en una isla, sino en tierra firme, en tierras mexicanas, por el Yucatán, tierras de mayas y tal. Son Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, supervivientes de expediciones que acabaron mal y estuvieron ahí viviendo con los indios. También hay un tercero que se narra así como muy de pasada, no recuerdo el nombre, que de un mazazo que le dan, pues queda mal herido, de un mazazo que le da un cacique, o un maya de estos, y queda mal de la cabeza, pero como consideran que los dioses lo han salvado, pues lo cuidan y le atienden los indios, y es un tipo que está completamente loco y se le va la cabeza, y de vez en cuando aparece por el poblado y le dan de comer. Pero vamos a Jerónimo Aguilar. Jerónimo Aguilar actuó como lengua de Cortés. Dijo, hombre, ya que estáis aquí, os rescatamos y sirves de lengua en el traductor. Él era capaz de hablar, de comunicarse con los indios. El problema es que no fue muy útil porque la lengua que conocía él era el maya y sus dialectos, me imagino. Y ya sabéis que la cosa gorda que tuvo Cortés ahí lo tuvo con los mexicas, que hablaban náhuatl, si no me equivoco. Y cuando contrató a este Jerónimo de Aguilar, pues él se acordó de un compañero suyo, de Gonzalo Guerrero, y le dio una carta diciendo, venga, va, únete a nosotros. Pero ¿qué le respondió Gonzalo Guerrero? Esto es curioso. Dice, hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. Tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. La cara tengo labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me ven ir de este modo? Idos vos con Dios, que ya veis que estos mis hijitos son bonitos, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traéis para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Se había convertido en un perfecto aborigen, y cuentas verdes para tenerlos contentos, y yo aquí soy feliz, a mí no me deis el latazo. Bueno, el otro, pues Jerónimo de Aguilar, pues siguió la expedición y al final tuvo sus prebendas y su recompensa por haber ayudado a Cortés. El otro decidió convertirse en un maya más. Y era feliz, tenía su familia, a mí no me tocáis las narices. Un caso curioso, ¿verdad? Hay más casos curiosos. Hay uno al cual le dediqué varios programas, que era Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Le dediqué varios programas y dejé la cosa a mitad. ¿Por qué? Porque fui muy ambicioso y se me hizo bola el asunto. Algunos me han reclamado que siga, pero es que a mí aquello se me hacía imposible. Y escribió una obra que se llama Naufragios. En realidad tiene un nombre más largo de estos, de cómo fui, naufragué, y patatín, patatán, eso. La idea del título en aquellos años era todo menos comercial, No era Don Quijote de la Mancha, las aventuras de Don Quijote de la Mancha, sino las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Poco comercial, ¿verdad? Pues esto igual. Pero en esa narración de naufragios, que es muy interesante, hay un naufragio de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un breve resumen, y entonces está en la expedición de Pánfilo de Narváez. Y esa es una expedición con un tipo que manda, que se llama Pánfilo, es arriesgarse, porque parece que está predestinado. Es decir, efectivamente, Pánfilo fue muy Pánfilo, no siguió la lógica ni los consejos que le daban, entre otros nuestro amigo Álvar, y naufragó. Y acabaron todos por ahí, por el sur de Estados Unidos, dándose una gran expedición, dándose los 4 que quedaron, Estebanillo, el propio Álvar y un par más. Y en ese libro de naufragios, que es un libro estupendo, os dejaré la referencia y investigarlo porque es fantástico, pues va contando sus aventuras. Se recorre todo el sur de los Estados Unidos y entra por México hasta encontrar otra vez a españoles, ya que ya estaban asentados en México.
y por el camino le pasa de todo. Y van describiendo lo que van encontrando y describen la fauna, la flora, las costumbres de los indios, los juegos, un juego de la pelota de los indios, describen una vaca jorobada, y es esa vaca jorobada, pues un bisonte. Les toman prisioneros los indios, eso del buen salvaje aquí queda bien claro que no, una vez más, que nuestro amigo Rousseau no tenía razón, y les hacen pasarlas de Caín a los 4 supervivientes estos. Porque ¿habéis visto alguna vez una película de estas de los campos de concentración? Pues son maltratos muy similares, los tienen, vamos, al final se escapan y consiguen salir adelante, y encuentran indios que son buenas personas, otros muy pobres, y en un momento dado salvan el pellejo porque uno de los expedicionarios, del cual ahora no recuerdo el nombre, un tipo de ahí, me parece de Valladolid o de por ahí, es un tipo con el pelo muy rubio, y claro, a los indios les impresiona el pelo rubio, este tiene que ser un enviado de los dioses. Y entonces decide, pues entonces nos curará este enfermo, y entonces le presenta un enfermo para que lo curen, entonces, ostras, nos estamos jugando la vida. Y entonces se dan cuenta de la situación y bueno, empiezan a hacer un paripé de poner unos emplastes y tal, y dice, y aquel día rezamos con más devoción que nunca no sé cuántos Padres Nuestros, y, casualidad, se cura el indio aquel. Y entonces, ¿qué pasa? Que los toman como enviados de los dioses, como curanderos, y así van pasando pueblo tras pueblo, hasta que llegan otra vez a sitios civilizados, vamos a llamarle así, y vuelve a España, y allí, después de la aventura, el rey le da otra encomienda, que es ir a ver qué pasa, esta es divertidísima, a ver qué pasa con unos tipos que han ido a una expedición y no se sabe más de ellos, y fueron remontando el Río de la Plata para adentro, el río arriba, y acabaron en lo que en el asentamiento que hoy se conoce como Asunción, en Paraguay. Dice, a ver qué ha pasado con esto, porque no dan noticias. Y entonces él levanta el río, se pasa ahí la tira de tiempo andando y se encuentra con el paraíso de Mahoma. ¿Qué ocurría? Que aquellos españoles habían dicho, mira, aquí estamos muy bien, somos los reyes del mambo y aquí todos nos hacen mucho caso. Un poquito como este que había tomado a familia ahí, solo que estos tenían una familia un poco amplia. Y cada uno tenía las mujeres que le daba la gana. O sea, cuando vio aquello, el bueno de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, digo, aquello era el paraíso de Mahoma. ¿Y por qué llamaba el paraíso de Mahoma? Porque ya sabéis, para los musulmanes el paraíso es cada hombre con no sé cuántas huríes a su disposición. Pues eso, es lo que tenía ahí montado. Te habían montado un tinglado y él le dice, eso no puede ser. Entonces lo encarcelan, le hacen pasar otra vez las de Caín, al final vuelve. Bueno, una cosa maravillosa. Eso no está en el libro Naufragios, en una relación posterior. Os recomiendo buscarlo, es muy fácil de encontrar este libro, por lo menos el de Naufragios, y os lo pasaréis en grande. Y bueno, vemos que ahí que estos españoles que se montan su pequeña república haciendo lo que les da la gana y viviendo como sátrapas, a todo esto hay que decir que al final en cierto modo se redimen y consiguen un carguillo, en fin. Pues me recuerda mucho al viaje al corazón de las tinieblas. Y aquí ya entramos en otro tipo de literatura totalmente imaginaria. Viaje al corazón de las tinieblas también no es de un náufrago, pero me recuerda mucho a esta historia. Es de Joseph Conrad y entonces narra las peripecias de un agente que tiene que ir a ver al señor Kurz, el agente comercial que consigue más marfil que nadie, pero que de pronto ha desconectado. ¿Dónde está este tío? Ves a buscarlo. Y remonta al río Congo. Tiene que buscar al tal Kurz. Estamos en el Congo belga, aquella finca particular del rey de Bélgica, donde hacía lo que le da la gana. Bueno, pues este señor se adentró en el Congo, en el río, y lo que hizo fue su propia república. Una república donde él era un déspota absoluto. Ahí se encuentra una situación tremenda. Es una crítica acerba al colonialismo salvaje europeo. Y más adelante se hizo una película cambiando el escenario. Película buenísima, que se llama Apocalypse Now. Y entonces el agente comercial de marfil Kurz se convierte en el coronel Kurz, que es un señor que está en la guerra de Vietnam y enloquecido por la guerra, lo que hace es río arriba, supongo el río Mekong, yo no sé qué río será, pues monta ahí un tinglado con las tribus y también vive como un sátrapa haciendo todo tipo de animaladas porque nadie le controla. Y cuenta la historia, exactamente la misma historia, pero esta vez en vez de un agente comercial es un teniente que tiene que remontar el río a ver qué pasa con el coronel Kurz.
dos obras maestras, tanto la novela como la película. A mí me gustó más la película, pero es que a lo mejor la novela la leí en un mal momento. Cambia el escenario y los nombres no. Cambia el escenario y los oficios sí que también cambian. No son agentes comerciales, sino que son militares, pero el coronel Kurtz es el trasunto del agente comercial Kurtz. Y no sé por qué digo esto, pero os recomiendo tanto el libro como la película. Vale la pena, ambas. Bueno, y ya que estamos en literatura y estamos hablando de Robinson Crusoe, pues hay más libros de náufragos. Y a mí ha habido dos que me han gustado, en Naufragio Puro, que son Robinson Crusoe, lo leí hace mucho tiempo. Lo único que me molestaban eran las moralinas y las moralejas así baratillas que te ponían por ahí en medio. Y luego también me encantó un libro que se llamaban ¿cómo se llama esto? Así, La Isla Misteriosa, que es otro libro de náufragos, pero esta vez con más gente. Es un grupo de personas y que parten de cero. Digamos que Robinson Crusoe saca cosas del barco. Estos no, estos caen de un globo y caen sin nada y tienen que empezar de cero. Es un grupo, hay gente ingeniosa. Bueno, es una cosa muy entretenida. Y luego hay otro libro, este es más moderno, que se llama, y es, bueno, ya que estamos en el mundo de la literatura y de los náufragos, se llama El Señor de las Moscas. Que me he enterado que por lo menos en Gran Bretaña, no sé si aún es así, durante mucho tiempo era como la lectura obligatoria en el instituto, ¿no? Supongo que en lo que sería bachillerato o algo así, aunque es un libro un poco bestia a veces. Y narra la historia de unos chavalines que en plena Segunda Guerra Mundial que van en un avión de pasajeros, bueno, de transporte, no sé muy bien las circunstancias, no lo recuerdo, y bueno, el avión se estrella y van a parar todos a una isla. Y ahí son un montón de chavales, algunos muy pequeños y otros, los más mayorcitos, forman parte de un coro. Son perfectos ingleses civilizados y en la isla se van asalvajando y hacen las mil y unas diabluras. Y entonces le voy a dedicar un programa específico a este libro. Pero es un libro tan bueno que puede tener varias lecturas y esto siempre es interesante. Y sobre todo me gusta porque este hombre, el escritor, que ahora no recuerdo el nombre, Dios mío, lo buscaré, pero estas cosas de no prepararse las cosas al dedillo. Por cierto, creo que es que el señor espera, lo estoy buscando, de las moscas. De William Golding. Vale, William Golding. Pues publicado en 1954, un clásico de la literatura inglesa de posguerra. Bueno, ¿por dónde iba yo? Ah, sí, bueno. ¿Qué ocurre? Que se nota que este hombre tenía experiencia tanto como profesor de instituto como experiencia en la guerra. Y aún a las dos cosas. Vamos, que es muy creíble el relato. El descenso a los infiernos. Vamos a ser buenos y vamos a organizarnos y aquello acaban incendiando la isla. Estoy haciendo spoiler, pero me da lo mismo. Y al único que mantiene la cabeza cuerda lo están intentando cazar para cargárselo. Es un descenso a los infiernos. ¿Qué pasa cuando metes un montón de niños y nadie los vigila? Y eso lo trataré en otra película en la que también hablaré sobre... En otra película, no, en otro programa. Es que estaba pensando que se han hecho dos películas. No he visto ninguna ni tengo ganas de verla. Es la típica cosa que deseas leer el libro pero no ver la película. Por el tema que te toca. Me parece muy desagradable. Tengo pensado desde hace tiempo hacer un libro sobre experimentación humana y eso tiene mucho que ver con otros experimentos similares que recuerdan un poco al Señor de las Moscas, que es el experimento de Robert Scope. Pero esto es crear dos grupos de chavales de Boy Scouts en una zona de acampada de muchas hectáreas y crear rivalidad entre ellos, a ver cómo funcionan lejos de la mirada de los adultos, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante. Uniré las dos cosas. Mira, ya os he recomendado un libro, os he recomendado 3 libros. La crónica verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, 1. Robinson Crusoe, 2. El Señor de los Anillos, 3. ¿Cuál es? El Señor de las Moscas, 4. Me encanta recomendar libros. Y, oye, ¿y qué tal si lo dejamos ya?
Porque ahora el siguiente paso era hablar de gente que buscaba su paraíso en islas alejadas y lo encuentra, pero de una manera muy particular, se lo monta él solo. Y estamos hablando de Paul Gauguin y la señora Mead. Pero eso lo dejaremos para el próximo capítulo, ¿vale? Y ya con esto cerraré lo de los paraísos perdidos y encontrados. Eso mañana. Hoy ya me tengo que ir a dormir. Pero he cumplido 3 días ya seguidos publicando. No está nada mal. No sé si os ha gustado este episodio. Ya me lo diréis. Y si no, pues mira, mala suerte. Pero bueno, misión cumplida. Y ya he anunciado un programa que tengo en mente, ¿eh? El de experimentos humanos y el Señor de las Moscas. Unirlos los dos. Así que a ver si en verano, cuando ya deje de trabajar, porque ya estoy compaginando trabajo con los podcasts y estoy más tranquilo, puedo hacerlo con tranquilidad, porque siempre es interesante. Bueno, hasta pronto. Bueno, espero que mañana no lo tengo difícil, posiblemente pasado mañana haga el último capítulo de esta serie. Ya os digo, hablaré de... ¿Cómo me estoy enrollando? Estoy repitiendo, pero da lo mismo, no pienso frenar. Hablaré de Paul Gauguin y de Margaret Mead, que es una... Bueno, ya veréis quién es Margaret Mead. ¡Hala! Ya corto. Venga, hasta pronto.